¿Es posible llevar una dieta vegana equilibrada y saludable? ¿Crees que llevando un tiempo con esta dieta puedes desarrollar carencias de nutrientes? Y de ser así, ¿crees que esto podría llevar a patologías? La misión principal de este video es poder entregarte justamente información fidedigna para que así, en el caso de que seas vegano o vegetariano, puedas llevar este tipo de dieta lo más saludable posible y siempre informado. En este video te voy a explicar 5 nutrientes críticos en el veganismo y de qué manera evitar sus deficiencias. ¿Qué significa ser vegetariano o vegano? La Sociedad Vegetariana de Reino Unido, The Vegetarian Society, define a un vegetariano como alguien que vive con una dieta basada en granos, legumbres, frutos secos, semillas, verduras y frutas con o sin el uso de productos lácteos y huevos. Un vegetariano no come carne, aves de corral, caza de pescado, mariscos o subproductos de la masacre. Encontramos también dentro de los vegetarianos una diferenciación en donde podemos encontrar por un lado los ovo-lacto-vegetarianos, que justamente son los que consumen huevos y lácteos, los lacto-vegetarianos, que son los que consumen lácteos pero no consumen huevos, y por último los veganos, que no consumen ni huevos, ni lácteos, ni ningún producto que provenga de fuentes animales, es decir, solamente fuentes vegetales. Te voy a explicar 2 conceptos que te van a servir bastante para entender cuándo una persona lleva una alimentación vegana saludable y cuándo no. Tenemos el vegano. Son aquellos que concentran su alimentación principalmente en alimentos altos en grasas y altos en carbohidratos y además en alimentos ultraprocesados etiquetados como vegan. Y tenemos al vega-sí, que serían aquellos que se alimentan de todos los grupos de alimentos que tienen, en este caso, como las legumbres, los cereales, los frutos secos, los alimentos ricos en fibra dietética, semillas, etc. En el momento en que la persona toma la decisión de ser vegano o vegetariano, se espera que esta persona pueda asesorarse por un profesional nutricionista para que de esta forma esté completamente saludable y no esté faltando algún nutriente en su alimentación. En general, la gente cuando comienza una alimentación vegana o vegetariana ve reducida su gama de alimentos, ¿cierto? La cantidad de alimentos disponibles que tiene. Pero en realidad es una gama bastante amplia si vemos todos los grupos de alimentos que acabo de mencionar y mucho más. Porque ya entendimos a través del vegano o el vega-sí de que no necesariamente el ser vegano significa ser saludable. Por lo tanto, seguir una dieta como el vegano va a hacer que estemos deficientes en un montón de nutrientes. Y aquí es donde vamos a explicar 5 de esos nutrientes que serían críticos en una alimentación vegana. No porque los alimentos vegetales no contengan este tipo de nutrientes, a excepción en realidad de la B12, sino más bien porque es necesaria la planificación y la disciplina en una persona que es vegana o vegetariana para así alcanzar sus requerimientos de nutrientes. Nutriente número 1, proteínas. Es importante considerar que no es que las fuentes vegetales sean bajas en proteínas, sino porque, en primer lugar, usualmente tenemos una sociedad que está lleno de veganos y no de los vega-sís. Es decir, para yo poder consumir la cantidad de proteínas que necesito en mi alimentación, voy a requerir, como decíamos, de disciplina y de conciencia respecto a la alimentación y agregar distintos alimentos que son ricos en proteínas. El requerimiento de proteínas va a variar en relación al sexo, la talla, la edad y también al objetivo que tengamos en mente. En el caso de los veganos, la recomendación aumenta a al menos 0,9 gramos por kilogramo de peso al día. Esto porque las proteínas de fuente vegetal se absorben en menor cantidad en relación a las fuentes animales. Para entender esto, primero tengo que explicarles lo siguiente. Las proteínas tienen como unidad básica los aminoácidos que se combinan para formar proteínas. Entre ellos encontramos los aminoácidos esenciales. Estos son los que deben ser aportados por la dieta. En la dieta vegana se tiene que prestar especial atención a este punto. ¿Por qué? Porque las fuentes vegetales de proteínas, para poder aumentar su absorción, deberíamos consumir alimentos variados en aminoácidos para poder completar lo que se llama el pool de aminoácidos. Es decir, al completar la cantidad necesaria de aminoácidos a partir de diferentes fuentes vegetales, voy a completar lo que se llama el score aminoácidico. Para ponerte un ejemplo súper simple, lo vas a entender al tiro. Las legumbres tienen muchas proteínas. Sin embargo, estas proteínas que están compuestas por aminoácidos son deficientes en algunos tipos de aminoácidos esenciales. Por lo tanto, voy a tener que consumir durante el día alguna otra fuente de ese aminoácido en el que era deficiente. Los aminoácidos en los que las legumbres son deficientes se encuentran en los cereales, como el arroz. Entonces, si durante el día consumes algún tipo de cereal, vas a estar completando esta cantidad de aminoácidos que te estaba faltando en el otro alimento.
Nutriente número 2. La vitamina B12, o también llamada cobalamina, es fundamental para el funcionamiento de todas las células del cuerpo. Cumple funciones de regeneración de la médula ósea y de los glóbulos rojos, de la síntesis de ADN y en el metabolismo normal del sistema nervioso. La deficiencia de B12 podría provocar una reducción en los glóbulos rojos, es decir, desarrollar una anemia que se llama anemia megaloblástica. Sí, la anemia ferropénica o por falta de hierro no es la única anemia que existe. Ojo, que la deficiencia de B12 a largo plazo también puede desarrollar enfermedades neurológicas y afectar al sistema nervioso. Los síntomas son raros, pero podrían incluir fatiga, dificultad para respirar, entumecimiento, falta de equilibrio y problemas de memoria. El requerimiento diario de B12 es de 2,4 microgramos en la persona adulta. Y alerta, la vitamina B12 es el único nutriente que los alimentos de fuentes vegetales no pueden aportar. Por lo tanto, su suplementación es obligatoria. Hay alimentos también como el alga espirulina, la soya fermentada o el tofu que han sido acreditados como fuentes de vitamina B12, pero en realidad los estudios científicos muestran que lo que realmente contienen, ojo, es un análogo de vitamina B12 inactivo que podría inclusive bloquear la actividad de la vitamina B12 activa. Así que tampoco te recomiendo que esta la consideres como parte de tu requerimiento de vitamina B12 diario. Tercer nutriente, vitamina D. Entre las muchas funciones que tiene, la vitamina D ayuda a absorber al calcio. El requerimiento diario de vitamina D es de 5 microgramos, pero esta va aumentando a partir de los 50 años. Podemos encontrar suplementos de vitamina D en forma de colecalciferol o vitamina D3, normalmente proveniente de aceite de pescado, pero también la podemos obtener a partir de la vitamina D2 de origen vegetal, que la obtenemos principalmente a partir de levadura. Ojo, la cantidad que vas a necesitar para suplementación es diferente una de la otra, porque recordemos que la vitamina D2 proveniente de la fuente vegetal se absorbe en menor cantidad. Entonces, si consumes vitamina D2, vas a necesitar 1000 microgramos. Como dijimos, la vitamina B12 es la única que necesita ser suplementada de manera obligatoria. Si no quieres suplementarte con vitamina D, sabiendo que existe mucha deficiencia hoy en día, es necesario que haya una exposición solar de al menos 10 a 15 minutos por día en brazos, piernas, espalda, pero libre de protector solar. Nutriente número 4, calcio. El calcio es el mineral con mayor presencia en el organismo y realiza muchas funciones. Tenemos la función estructural de construcción y mantenimiento de los huesos y dientes, es la que todos conocemos, pero también tiene funciones de tipo metabólica, entre las que podemos destacar la función de transmisión nerviosa y de regulación de los latidos cardíacos. El requerimiento diario en adultos es de 1000 microgramos y existen un montón de fuentes vegetales que contienen calcio. En vegetales de hoja verde como la espinaca, remolacha, las acelgas, los pepinos, existe un alto contenido de oxalatos que se une al calcio volviéndolo insoluble en el intestino. Esto significa que estos oxalatos hacen que sea menos absorbible a nivel de intestino. Es por esto que son preferibles vegetales como la col rizada, el brócoli, en donde encontramos cantidades sustanciales de calcio y en donde la presencia de oxalatos es menor. Como recomendación general, entonces, no es que tengamos que evitar aquellos alimentos que sean altos en calcio y altos en oxalato, pero sí es necesario agregar alimentos ricos en calcio y bajos en oxalato como los que mencionamos. Las sales de calcio que se utilizan para poder fortificar alimentos, que la encontramos por ejemplo en el tofu, ese que es más durito, se absorbe con mejor eficacia. El otro punto a considerar en este nutriente es que altas ingestas de sodio van a estimular más pérdidas de calcio. ¿Por qué? Porque comparten sistemas de transportes en túbulos renales. Así que ojo ahí con el consumo de sodio. Quinto nutriente, los ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 juegan un papel fundamental cuando hablamos de la prevención de enfermedades cardiovasculares, de cáncer de colon, enfermedades inmunológicas. Además cumplen un rol fundamental también cuando hablamos del desarrollo del cerebro y de la retina del feto. De forma global podemos decir que el omega 3 puede contribuir en la prevención, pero ojo, también en el tratamiento de enfermedades en donde la inflamación es el centro de la fisiopatología. Por ejemplo, en el cáncer o en enfermedades como la resistencia a la insulina, la diabetes, hipertensión, etc. En general, en las enfermedades crónicas no transmisibles. En los alimentos animales ricos en omega 3, como los pescados azules, salmón, atún, jurel, encontramos dos tipos de omega 3, el DHA y el EPA, que seguramente lo has escuchado o lo has leído en suplementos de omega 3. En cambio, en las fuentes vegetales ricas en omega 3 encontramos principalmente el omega 3 de tipo ALA, que es un omega 3 que puede ser convertido de manera interna en el cuerpo como EPA y DHA. Sin embargo, la bioconversión, es decir, la conversión interna de ALA a EPA es del 10% y de ALA a DHA es mucho menor. Otro factor a tener en cuenta es que altas ingestas de omega 6 van a competir por la conversión interna de ALA a DHA y EPA.
Por lo tanto, lo conveniente, ¿cierto? Mi recomendación es que no haya un consumo elevado de omega 6 para que así la tasa de conversión de ALA sea mucho mejor. ¿Dónde encontramos fuentes de omega 6? Principalmente en aceites que no son de muy buena calidad, como por ejemplo los aceites vegetales, frituras, mantequillas, margarinas, mantecas, etc. Una opción para poder cubrir los requerimientos de omega 3 a partir de fuentes vegetales es consumir una cucharadita de aceite de lino crudo o una cucharadita y media de semillas de linaza molidas. En caso de optar por el aceite de lino, vamos a tener que poner mucho ojo, ya que se oxida con harta facilidad, inclusive a temperatura ambiente, por lo que se recomendaría almacenarlo en el refrigerador y además nunca calentarlo. En caso de no optar por las semillas de linaza ni tampoco por el aceite de lino, la recomendación sería que te suplementaras. La suplementación en base a omega 3 de tipo vegetal sería a partir del aceite de las microalgas. Quizás no escuchaste otros nutrientes que podrían ser críticos en el vegano, como por ejemplo el hierro y el zinc. Sí, son importantes. Sin embargo, se consideran dentro de los metales divalentes como el calcio, el hierro y el zinc, sufren las mismas consecuencias a partir de los oxalatos que dijimos que disminuían la absorción a nivel interno. Por lo tanto, la recomendación es general, la misma que mencionamos para calcio, germinar, por ejemplo, los alimentos. En el caso del hierro, aumentar la vitamina C para aumentar su absorción y restringir el consumo de, por ejemplo, café, té, cacao después y antes de las comidas para así aumentar la absorción y así disminuir el efecto de estos inhibidores. Dietas balanceadas con más alimentos a base de granos, legumbres, frutas y verduras y con alimentos animales producidos de manera más controlada van a presentar también oportunidades para limitar el cambio climático. Esto es lo que recomienda la experta del IPCC, Deborah Roberts. Además de eso, se sabe que las dietas omnívoras tienen mayores factores de riesgo en comparación a las dietas veganas o vegetarianas. Esto ya que se han hecho estudios científicos relacionando y asociando los lácteos con enfermedades crónicas y así también carnes rojas con estas patologías. Por lo tanto desde el cuidado del planeta como desde la salud, siempre es una buena opción reducir el consumo de carnes y de lácteos. Bien, si ya tomaste la decisión o vas a tomar la decisión de ser vegano o vegetariano, es importante que siempre esté guiado por un profesional nutricionista. Recuerda seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas ninguna de las publicaciones y estés atento al día del lanzamiento. Gracias por haberme acompañado en este video. Te espero en el próximo. Recuerda darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de las publicaciones que estaré subiendo cada semana. ¡Chao!